año de 1914, tres potencias europeas hacen equipo ante la inminente guerra que está a punto de estallar. Alemania, que venía de vencer a Francia en la guerra franco-prusiana. Austria-Hungría, cuyo emperador Francisco José había perdido a su hermano Maximiliano, quien murió fusilado en su intento por convertirse en emperador de México. Italia, una nación relativamente joven que necesitaba urgentemente colonias en su afán expansionista. Estos tres países formaban la llamada Triple Alianza. En el bando rival teníamos a otros tres países que también habían formado una alianza. El Reino Unido, la nación que tenía más territorios dominados en todo el mundo. Tenía colonias en América, en África, en Asia, en Oceanía. La cuarta parte de las tierras emergidas le pertenecían. Francia, otra nación poderosa, pero que había sido humillada en su derrota en la guerra franco-prusiana. Y Rusia, un gigantesco imperio, pero el cual estaba muy atrasado, y mientras que las otras naciones habían accedido ya al capitalismo, se encontraba aún en una fase feudal. Estas tres naciones formaban la llamada Triple Entente. Fue por esa razón que el emperador Guillermo II de Alemania le encargó a uno de sus principales estrategas que elaborara un plan para, en caso de que estallara un gran conflicto en contra del Reino Unido, de Francia y de Rusia, hubiera la posibilidad de derrotarlos rápidamente en un solo movimiento. El encargado de elaborar este plan militar fue el mariscal Alfred von Schlieffen. Después de su derrota en la guerra franco-prusiana, los franceses habían aprendido muy bien su lección y tenían, militarmente hablando, muy bien reforzada su frontera con Alemania, de tal manera que Alemania no los podía atacar directamente. La única forma era por el norte, atacando a Bélgica, que era neutral. Invadir rápidamente Bélgica con 2 divisiones completas, las cuales trazarían un arco. Una de ellas se dirigiría rumbo a París, entrando por el territorio a Francia, mientras que la otra se dedicaría a detener en las costas un posible desembarco de las tropas del Reino Unido. Ahora bien, allá en el este, seguramente que Rusia invadiría el territorio alemán, entrando por el lado de la Prusia Oriental, en una región llamada Lagos Masurianos, una región muy pantanosa. Esto no importaba que los rusos invadieran a Alemania. Tras de que una división alemana conquistara rápidamente París y la otra hubiera ya derrotado a los ejércitos del Reino Unido, rápidamente se movilizarían a través del territorio alemán para dirigirse al este y detener al ejército ruso, que era un ejército formado por campesinos de corte feudal, lento, torpe, al cual rápidamente podrían detener y derrotar. El plan Schlieffen era genial. En pocas semanas los alemanes podrían poner fuera de combate a los ejércitos de Francia, del Reino Unido y de Rusia en un solo movimiento. Sin embargo, ocurrió algo. Alfred von Schlieffen falleció en enero de 1913. El emperador de Alemania, Guillermo II, entonces designó al mariscal Helmut von Moltke para que en el momento debido llevara a cabo la ejecución de este plan militar. Pero mientras tanto resultaba que el imperio austro-húngaro había iniciado ya su labor de expandirse, invadiendo a otros países. Tenía al sur un país vecino llamado Serbia, los cuales tienen una pequeña salida al mar
con lo cual era un país que principalmente vivía de la pesca. Pero súbitamente Austria-Hungría invadió un territorio de Serbia llamado Bosnia y se los quitó, dejando a Serbia sin salida al mar. Esto provocó un enorme descontento entre los habitantes de Serbia, que querían que Bosnia les fuera regresada. Y fue por eso que en la capital de Bosnia, una localidad llamada Sarajevo, algunos estudiantes organizaron una secta terrorista, la Mano Negra, con el fin de que Austria-Hungría le regresara el territorio de Bosnia a los serbios. Fue entonces cuando el hijo del emperador José de Austria-Hungría, es decir, el príncipe Francisco Fernando, tuvo la pésima idea de ir con su esposa a visitar la localidad de Sarajevo. Ya sabemos todos lo mal que terminó esta visita. Ambos fueron asesinados por un estudiante de la Mano Negra. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Rusia, argumentando que tenía un pacto de amistad con Serbia, le declaró la guerra a Austria-Hungría. Y pues de una vez, Rusia también le declaró la guerra a Alemania. Alemania le declaró la guerra a Bélgica, que no tenía nada que ver. Dirán, ¿por qué? No olviden el plan Schlieffen. Por lo tanto, Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, y pues ya de pasada también a Austria-Hungría. Siguiendo el plan Schlieffen, el mariscal Helmut von Moltke atacó a Bélgica con dos poderosas divisiones, la derrotó en muy poco tiempo y entró al territorio francés, sorprendiendo por completo a los franceses, que no esperaban este movimiento. Como ya era de esperarse, Rusia, allá en el este, invadió súbitamente a Alemania. Esto ya estaba calculado en el plan Schlieffen, pero entonces ocurrió lo increíble. Helmut von Moltke dijo que no toleraría que las asquerosas botas rusas pisaran territorio alemán. Y aunque parezca increíble, Helmut von Moltke detuvo el avance de las tropas alemanas. Sí, como lo escuchan. Y no solo detuvo su avance, sino que las hizo dar media vuelta para desviar parte de estas tropas y que se dirigieran rumbo a Alemania para ir a salvarla de la supuesta invasión rusa. Bueno, en el colmo de los colmos, la división que estaba encargada de detener a los británicos la desvió para que fuera la que atacara a París, y la división que estaba encargada de atacar París la regresó rumbo a Alemania para ir a detener a los rusos. Esto dio tiempo a que el gobernador de París solicitara la ayuda de los taxis de esta ciudad para que se dirigieran a la frontera y trajeran a todo el ejército que estaba resguardando la frontera para que viniera a combatir a París. Y fue así que ocurrió el milagro. Mientras que las tropas alemanas estaban detenidas frente a París, hora tras hora, los taxis estuvieron movilizando de la frontera de Alemania rumbo a París, ida y vuelta, trayendo una y otra vez a todo el ejército francés. A los franceses les dio tiempo de cavar trincheras y esperar el ataque alemán, aprovechando la línea natural que trazaba el río Sena, que atraviesa por en medio de París, y su afluente, el río Marne. Y fue así como ocurrió la gran batalla del Marne, en la cual los franceses detuvieron el avance alemán. Los alemanes no pudieron entrar a París,
y no les quedó más remedio que cavar también trincheras, quedando las trincheras francesas frente a las trincheras alemanas. Helmut von Moltke había estropeado por completo el plan Schlieffen. Fue dado de baja del mando y fue sustituido por dos grandes mariscales, el mariscal Paul von Hindenburg y el mariscal Erich Ludendorff, mientras que los franceses estaban comandados por el gran mariscal Philippe Pétain. Pero al estropearse el plan Schlieffen, la guerra, que había sido de movimientos, se convirtió ahora en una guerra de trincheras. Un ejército frente al otro ejército, metidos en zanjas cavadas en el suelo. Y al ver que el plan de ataque había fracasado por completo, Italia traicionó a sus aliados y se pasó al bando de la Triple Entente, es decir, al bando de el Reino Unido, Francia y Rusia. Pero mientras tanto, el Imperio Turco-Otomano entró a la guerra del lado de Alemania y de Austria-Hungría. Ya no se llamaba Triple Alianza, ahora se llamaban los Imperios Centrales. Mientras tanto, allá al este de Europa, el ejército alemán se enfrentaba al ejército ruso y lo destrozaba por completo en la región de los lagos masurianos. En la batalla de Tannenberg, los muertos rusos contaban por miles y otros miles fueron hechos prisioneros. Los alemanes, comandados por Paul von Hindenburg y por Erich Ludendorff, estaban destrozando a las fuerzas rusas. Mientras tanto, allá en el Reino Unido, el líder del almirantazgo, Sir Winston Churchill, se dio cuenta que la única manera de destrabar esta guerra de trincheras donde no había avance y al mismo tiempo romper el bloqueo que había establecido el Imperio Otomano, que no permitía el paso de petróleo ni de ningún tipo de víveres entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, y al mismo tiempo ayudar a Rusia, todo se podía resolver con una sola operación. Reunieron una gigantesca flota con más de 18 acorazados al frente. La llenaron totalmente, a toda su capacidad, de soldados del Reino Unido y también de Francia, y avanzaron por el Océano Atlántico, dando vuelta en el estrecho de Gibraltar, entraron al mar Mediterráneo, siguieron avanzando para encaminarse rumbo al Mar Negro. De esta manera tomar por sorpresa a los austrohúngaros, a los alemanes y al Imperio Turco Otomano. Pero estos ejércitos ya los estaban esperando a ambos lados del estrecho de los Dardanelos, ahí, frente a la península de Galípoli, y se inició una verdadera masacre.
250,000 muertos del Reino Unido, 50,000 muertos de Francia. La Triple Entente perdió aproximadamente 300,000 soldados en el desastre de Galípoli. El líder del almirantazgo, Sir Winston Churchill, presentó su renuncia y de inmediato se enroló en el ejército del Reino Unido para pelear como soldado. El ejército alemán vio la posibilidad de romper la guerra de trincheras lanzando una ofensiva masiva en contra del ejército francés y del Reino Unido. Fue así como se inició la batalla más sangrienta de toda la guerra, la batalla de Verdún. 10 meses habría de durar esta batalla, en la cual se empleó toda la tecnología que poseían tanto la Triple Entente como los imperios centrales. Alemania fracasó en su intento. Dirigidos por el mariscal Philippe Pétain, los franceses finalmente ganaron la batalla de Verdún. Fue entonces cuando allá, en Asia, Japón decidió entrar a la Primera Guerra Mundial en el bando de la Triple Entente, es decir, del lado del Reino Unido, Francia y Rusia, y le declaró la guerra a Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Los japoneses querían así aprovechar la situación y ver si podían ampliar sus colonias en otros territorios. Desesperados, los militares alemanes decidieron utilizar una nueva arma, el submarino. En el Océano Atlántico, los submarinos alemanes disparaban contra cualquier barco enemigo o que pareciera enemigo, sobre todo los del Reino Unido. ¡Mira, un transatlántico del Reino Unido! ¡Dispárale! ¡Dispárale! Y fue así como hundieron el transatlántico Lusitania. 1,198 personas resultaron muertas, entre ellas 128 turistas y periodistas de los Estados Unidos de América que solamente venían a ver la guerra. En los Estados Unidos, sus habitantes clamaban por un desquite, querían guerra. Pero el presidente de este país era Woodrow Wilson, un pacifista, el cual no quería que los Estados Unidos de América participaran en este conflicto. Además, suficientes problemas tenían con su vecino al sur, México, donde gobernaba un dictador, pero en eso vino un movimiento armado que hizo huir al dictador y un nuevo presidente tomó el poder. Pero después de un tiempo vino un movimiento armado y quitaron al presidente y lo asesinaron. Y tomó el poder otro dictador. Con lo cual, Estados Unidos tuvo que invadir México para garantizar los intereses de sus industrias y de los dueños de estas industrias que allí habitaban. Pero otro movimiento armado quitó a este dictador y entonces los revolucionarios tomaron el poder
pero los revolucionarios empezaron a pelear entre ellos, con lo cual este movimiento armado hizo huir a unos revolucionarios y otros revolucionarios subieron al poder. Y los revolucionarios que habían perdido, como no recibieron el apoyo de los Estados Unidos de América, lo atacaron, con lo cual Estados Unidos de América tuvo que invadir otra vez México, mientras que un nuevo presidente había subido al poder. Y bueno, hasta ahí le dejamos, ya me entendieron. Había muchos problemas con este vecino al sur. Mientras tanto, ocupando parte del continente europeo y la mayor parte del continente asiático, el gigantesco imperio ruso, gobernado por el zar Nicolás II y su familia, la dinastía Romanov, habían entrado a la Primera Guerra Mundial del lado de la Triple Entente junto al Reino Unido y Francia, pero estaban viendo su error. Sus tropas estaban siendo masacradas en las batallas contra el ejército alemán. Se trataba de un ejército integrado principalmente por campesinos, es decir, siervos, bajo el servicio de señores feudales que habían sido obligados a ir a combatir contra los alemanes. Pero poco a poco se empezaron a rebelar y ya no quisieron ir al combate. Dirigidos por Vladimir Ilich Ulyanov, apodado Lenin, quien era un hombre de ideas socialistas, que había estudiado a Marx, a Engels, esas ideas socialistas que ahora quería poner en práctica, pues Lenin encabezó esta rebelión y fue convenciendo a los campesinos, a los obreros de Rusia, a que ya no fueran a combatir en contra de los alemanes, sino que utilizando esas armas se rebelaran en contra del poder. Y fue así como el pueblo ruso, en lugar de ir a combatir, inició una revolución, la Revolución Rusa, dirigidos por el partido bolchevique, al frente del cual estaba Lenin. El zar y toda la familia Romanov fueron quitados del poder. Tiempo después morirían asesinados. Pero quedaba aún la Primera Guerra Mundial, en la cual estaba participando Rusia, por lo cual, para salirse de ella, Rusia se rindió ante Alemania y en el Tratado de Brest-Litovsk perdió gigantescos territorios a manos de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco Otomano. Rusia así quedaba derrotada, pero salía de la guerra para continuar con los logros de la Revolución Rusa Socialista. Ante la situación tan desesperada que estaba pasando Alemania en la guerra, su emperador, el Kaiser Guillermo II, decidió enviar un telegrama. Este telegrama iba dirigido al presidente Venustiano Carranza de México. En este le proponía algo. Previendo que los Estados Unidos podían entrar a la guerra en favor del Reino Unido y Francia, Guillermo II proponía a México que atacara a los Estados Unidos. Alemania lo apoyaría. ¿Cuál sería la recompensa para México? Recuperar los territorios que Estados Unidos le había quitado en la guerra de 1848. Este era el llamado telegrama Zimmermann. Sin embargo, el Reino Unido interceptó el telegrama y dio aviso al gobierno de Estados Unidos. Se enteró el presidente Woodrow Wilson, y aunque fuera un pacifista, esto no se podía tolerar. Estados Unidos llamó a su población a la guerra, y así fue como los Estados Unidos de América entraron en la Primera Guerra Mundial del lado del Reino Unido y de Francia. De inmediato estalló una revuelta en Alemania. El Kaiser
el emperador Guillermo II de Alemania abdicó, es decir, renunció al trono. De inmediato y antes de que fueran invadidos por las fuerzas del Reino Unido, Francia y los Estados Unidos de América, los alemanes se rindieron y en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne firmaron el armisticio por medio del cual concluía la Primera Guerra Mundial.